Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy hemos tenido un desplome en las acciones de Nvidia y de otras empresas de inteligencia artificial, empresas de semiconductores. El mercado se vino abajo por la aparición supuestamente de un nuevo modelo de inteligencia artificial en China que es mucho más eficiente de los modelos o que los modelos estadounidenses. Y digo supuestamente porque se habla mucho de que DeepSeek fue la que tumbó el mercado, hizo que se pierdan más de $1 trillón de capitalización bursátil. Esta compañía que hasta el día de ayer nadie la conocía y de pronto aparece y tumba el mercado. De hecho, esta empresa ya fue hackeada, tuvo un ciberataque apenas algunas horas de que salió y ya ha sufrido un ciberataque. Y también, además de esto, se dice, o la misma empresa publicó hace un mes, que utilizaba para crear estos modelos de inteligencia artificial los chips de Nvidia. O sea, esta empresa está utilizando los chips de Nvidia, lo cual sería algo positivo, y sin embargo el precio de la acción se desploma. El chiste se cuenta solo. ¿Y qué significa esto? Bueno, que no tiene nada que ver la aparición de este nuevo modelo con la caída del mercado. Se debe principalmente las ventas que ocurrieron. Ni usted ni yo estuvimos vendiendo esta mañana porque el mercado ya estaba cayendo en el pre-market. Eso significa que alguna institución o probablemente desde Estados Unidos se han producido grandes ventas de acciones y después justamente sale esta noticia de que la culpa la tiene China. Siempre la culpa la tiene China de por qué cayó, o Japón, ¿no? ¿Se acuerdan de Japón, del yuan, de este carry trade que ocurrió en agosto, ese otro lunes negro? Bueno, siempre la culpa la tiene o China o Japón. Esta es la naturaleza manipuladora propia del mercado. Y si usted lleva ya más de un mes en el mercado, probablemente no se vaya a creer esta noticia o al menos sea lo suficientemente analítico como para cuestionarse si realmente se debe a esto o no. En la misma nota nos dicen que estos modelos de inteligencia artificial como ChatGPT o como DeepSeek requieren de chips avanzados para su entrenamiento y desde el 2021 que Biden, la administración Biden, había impuesto ciertas prohibiciones para que estos chips de Nvidia, por ejemplo, llegasen a China. Sin embargo, desde hace ya un mes que DeepSeek utilizó o dijo que había utilizado los chips H800 de Nvidia para el entrenamiento de esta inteligencia artificial y que había gastado menos de $6 millones. Y desde la propia empresa, desde Nvidia, salieron este lunes a hablar y a dar su opinión al respecto de qué es lo que pasaba y salieron al cruce a contradecir justamente estas opiniones que están dando los medios de comunicación de que supuestamente ahora se necesita menos chips de inteligencia artificial, se necesitan menos chips de Nvidia porque este modelo de inteligencia artificial es mucho más eficiente y en ese caso se necesitarían menos chips y se necesitaría menos energía. Pero desde Nvidia afirman que los avances de DeepSeek demuestran la necesidad de más chips de inteligencia artificial. Esto es como decir, por ejemplo, que los autos de hoy en día son mucho más eficientes que los autos de hace 100 años. Probablemente sean cientos de veces más eficientes los autos que tenemos hoy en día. Y no por eso la demanda de combustible ha decrecido. No por eso se necesita menos petróleo, no por eso se necesita menos electricidad para mover tanto los coches eléctricos como los coches de combustión. Entonces, eso significa que aunque la eficiencia de la inteligencia artificial mejore y probablemente cada vez sea más eficiente y cada vez se necesite menor energía, eso no implica que no siga aumentando la demanda, porque va a haber cada vez más inteligencias artificiales, va a haber cada vez más modelos, va a haber cada vez más aplicaciones en la vida real. Y muy probablemente a lo largo de los próximos años y de las próximas décadas, cada vez se vuelvan más eficientes y cada vez requieran menor energía para funcionar estos modelos de inteligencia artificial. Y de hecho así debería ser. Y eso va a hacer que inclusive exista más cantidad de modelos de inteligencia artificial, cada vez existan más aplicaciones, más usos diarios y por eso la demanda de energía va a ser constante o incluso creciente, la demanda de chips va a ser constante e incluso creciente. Muy bien, y ahora vamos a analizar la acción del precio de Nvidia, vamos a ver qué está pasando en el mercado, esta es la parte que más nos gusta a todos nosotros, ver qué está pasando en el mercado y cuáles pueden ser las siguientes operativas en el caso de Nvidia, qué hacer con Nvidia, ¿no? Después de tremenda caída. Bueno, lo primero que les quiero aclarar, esta caída no se debe a DeepSeek, a lo que haya inventado DeepSeek o lo demás. Esta caída no tiene nada que ver con eso, como yo les decía, siempre van a buscar un culpable de por qué caen las acciones. Las acciones caen porque alguien vendió y vendió mucho y probablemente sea alguno de estos fondos como BlackRock, como Vanguard, que están
en unas ganancias estratosféricas que retiran sus ganancias y que van a hacer la distribución, entrando en un periodo de distribución a largo plazo, ¿no? Las distribuciones a largo plazo pueden tomar meses en donde ellos se están vendiendo y colocando estos títulos para después tirar el precio a unos niveles mucho más bajos. Entonces, las etapas del mercado se dividen en acumulación, después vienen las subidas, después viene la distribución, es cuando los grandes fondos se salen, después tiran el precio de nuevo, y así el ciclo se va repitiendo entre acumulación y distribución. Esto lo explicó Wyckoff en la teoría ya hace muchos años, muchas décadas que esto ya se estudió, que ya se vio. Por lo tanto, estas noticias no son las que provocan las caídas. Probablemente, cuando el mercado abrió, vimos que siguió cayendo. Esta otra caída puede ser que sí sean los inversores minoristas que están vendiendo, pueden ser pequeñas empresas que tienen títulos que también empiezan a vender por este temor o este miedo. Pero el primer batazo inicial, la primer caída inicial, el gap, no lo hicimos ni usted ni yo. De hecho, el mercado estaba en pre-market y la mayoría de nosotros no accedemos a operar en pre-market. Entonces, acá alguien lo tiró de antemano, fue un plan coordinado que justamente con la salida de esta noticia salió todo junto y el mercado abrió ya en este punto de abajo. A partir de ahí puede ser que hayan seguido vendiendo o que la masa se haya sumado a estas ventas. Ahora bien, el día viernes yo saqué un video, que ven acá, que decía suben y suben Nvidia, Palantir y Sophie, y le mostraba cómo estaba vendiendo. De hecho, les mostré mi cuenta, les mostré cómo vendía Palantir, por ejemplo, me deshacía de acciones de Palantir, y con los miembros del canal también tenemos muchos videos privados donde les voy comentando que vendo Nvidia. Por suerte vendimos Nvidia en la zona más alta, que fue básicamente los $147. También les mencioné en el video público que había realizado esas ventas. ¿Por qué? Cuando estábamos acá, es muy sencillo, estás llegando, como le vengo repitiendo en cada video, estás llegando a la zona alta del rango. Entonces, esta es tu zona de venta y esta es tu zona de compra mientras estemos en ese rango. Entonces, el último movimiento fue ventas en la parte alta. ¿Por qué voy a creer que sigue subiendo si acá lo tiraron para abajo, si acá lo tiraron para abajo, si acá lo tiraron para abajo? Entonces, la próxima vez que se iba a acercar a esa zona era para vender en esta zona, para deshacerse de las posiciones, para no creerse de que ahora sí vamos a romper la resistencia. No, hasta que no la rompamos no vemos nada. Y por supuesto que el día de hoy ya amaneció quebrando este otro soporte, por lo tanto acá no hicimos compras porque ni siquiera tuvimos tiempo. El mercado ya abrió por la zona de los $125 aproximadamente, y acá estamos el día de hoy, quebramos este soporte, entonces el precio ya perdió este rango en el que veníamos nosotros y nos dirigimos directamente hacia este otro soporte que está en la zona de los $119, $120. Si usted le quiere dar seguimiento a Nvidia, le súper recomiendo que se sume a los miembros del canal, porque realmente es más costoso estar fuera que estar dentro de los miembros. Si usted estuviera dentro, bueno, le hubiera, creo que servido que yo le hubiera dicho que estaba vendiendo en esa zona, ¿no? Pero igual así, hemos mencionado muchas veces que esta es la parte alta de ese rango, entonces uno lo tiene que operar como eso, como un lateral, ¿no? Entonces en el lateral uno lo que hace es vender en la parte alta y volver a comprar en la parte baja. Así lo hicimos varias veces en estas ocasiones anteriores, y el día de hoy entonces vamos a actualizar qué es lo que uno debería hacer en esta zona. Bueno, ¿qué es lo importante ahora con el precio de Nvidia? Lo más importante ahora es que respetemos este soporte, esta zona de soporte según el volumen. Esto nos marca la negociación de acciones compradas y vendidas. Entonces estamos en una zona de alto interés de negociación. Esta zona es de hecho la más importante desde este periodo de tiempo, desde abril de 2024. Estamos en esta zona que podría servirnos de soporte y que deberíamos respetar. ¿Qué pasa si perdiésemos esta zona? Bueno, que el precio podría caer directamente, nos podríamos dirigir hacia la zona de los $90. Entonces, por eso es de importancia crucial esta zona donde estamos ahora. Bien, aparte de ser el área más negociada, nosotros tenemos la media de 50 en un gráfico semanal. Mientras más grande sea la temporalidad, más importante van a ser esas medias móviles y esos soportes. Acá estamos hablando del semanal. Es una temporalidad muy importante, por lo tanto ya nos marca, es una temporalidad de mediano plazo ya. Entonces para los próximos meses esto sería muy relevante que Nvidia no perdiese esta zona, o al menos que consolidáramos por acá. No importa si nos vamos un poquito hacia abajo, lo importante es recuperar con velas cerradas semanales y que sigamos
por esta misma zona de precio. Es decir, por encima, preferentemente por encima, o al menos si la perdemos momentáneamente, supongamos que caemos rápidamente a los $110, que recuperemos nuevamente o rápidamente esa zona, que se vea un interés comprador y eso nos marcaría que efectivamente esta zona está sirviendo de soporte. Muy bien, entonces ya sabemos que estamos en una zona muy interesante de negociación, en un soporte clave, que estamos ahí en los $118, un soporte importante de largo plazo para Nvidia. Ahora bien, usted me va a estar diciendo, bueno, ¿y cómo se va a estar moviendo Nvidia en los próximos meses? ¿Cómo se va a mover Nvidia en los próximos meses? Bueno, para ver esto nosotros tenemos que o podemos analizar algunos indicadores como pueden ser el ADX que nos mide la fuerza de este movimiento y nosotros vemos que no hay fuerza. El ADX está perdiendo toda su fuerza y no agarra fuerza ni bajista ni alcista. Por lo tanto, lo más probable es que los próximos meses nosotros estemos moviéndonos lateralmente en el precio de Nvidia, ¿sí? Si no viene ninguna crisis, si no viene ninguna, algo realmente que afecte a la economía estadounidense, algo que afecte en forma masiva a las bolsas, esto de DeepSeek va a ser simplemente una anécdota, rápidamente va a ser olvidado y lo más probable es que Nvidia se siga moviendo lateralmente en un rango, pero en un rango mucho más grande. Esto va a ser un rango en una temporalidad semanal. Es decir, si nos vamos a la teoría de los fractales, que nos dice que los movimientos se van repitiendo, vamos a ver que este mismo rango que usted vio en un gráfico diario se va a replicar por fractalidad, pero en un gráfico semanal. Entonces, lo más probable es que, como habíamos visto, acá usted tiene un rango, un movimiento lateral, ¿no? Un movimiento lateral con algunos mínimos más bajos, otros más altos, pero generalmente moviéndose de manera lateral. Bueno, lo que va a pasar es que ese mismo fractal nosotros lo vamos a tener en una temporalidad mayor. Entonces, ¿cómo sé que se va a formar este rango en una temporalidad semanal? Bueno, simplemente como le comentaba, en el ADX no tenemos fuerza. No tenemos ni fuerza alcista, que de hecho fue perdiendo toda la fuerza alcista, este movimiento que tenía, fue perdiendo su fuerza alcista, pero tampoco vemos que el ADX se haya girado al alza, por lo tanto, fuerza bajista este movimiento tampoco tiene. Entonces, lo más probable es que cuando no hay fuerza alcista y no hay fuerza bajista, se forme un lateral, se forme un rango, probablemente de distribución para a largo plazo quebrar en alguna de las dos direcciones. Pero mientras tanto, uno debe operarlo como un rango. Entonces, ahora estamos buscando el piso de este rango que va a ser muy importante. Va a ser muy importante este piso que se forme porque a partir de ahí va a iniciar un rebote, bien, en el mercado. Supongamos que el piso se forma en esa área, bueno, va a empezar un rebote y así el movimiento va a constituirse en una especie de movimiento lateral como el que le estoy marcando. Por supuesto que no sé dónde va a estar el piso, eso lo vamos a ver en los próximos días, cuando empiece a rebotar el precio de Nvidia, vamos a ver que se ha formado un piso. Este piso va a tardar algunos días en formarse, pueden ser toda esta semana o incluso la semana que viene también. Puede haber rebotes interiores para después volver a caer. Usted no tiene que fijarse en la volatilidad interna del día a día o de las horas, porque a veces pasan movimientos en horas alcistas y bajistas. Lo que le estoy explicando es el movimiento de largo plazo para los siguientes meses. Quizás no sea hasta final de 2025, quizás sí, no lo sabemos, pero es una gran probabilidad de que ocurra eso. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en esta zona? Ya para finalizar con la operativa. Bueno, lo que estoy haciendo yo es comprando. Si voy a comprar Nvidia, obviamente que voy a comprar Nvidia. De hecho, ya estuve comprando Nvidia. Por lo tanto, estoy comprando y para mí ya son precios bastante interesantes. Sobre la media móvil de 50 en un semanal, sobre un soporte importante, pese a que no me ha cerrado la vela semanal, es adelantarse un poquito. A lo mejor se te puede caer un poco más, pero ya estamos en esa zona. Entonces, lo que a mí me interesa es empezar a acumular, empezar a comprar por esta zona, porque estuve vendiendo en estas otras zonas, ¿sí? Que ya le había comentado que estábamos en ese rango interior muy pequeñito, donde se vendía por los 147, 148, se compraba por los 130, entonces en ese movimiento estábamos antes, y bueno, eso ya está finalizado, ya ese rango se rompió, por lo tanto ahora tenemos que buscar otro tipo de operativa. Entonces, en esta zona, estoy especulando que el precio se va a frenar en esta zona. Quizás nos tome algunos días más para ver finalmente dónde nos va a quedar este rectángulo del piso, pero a partir de ahí inicia un rebote
que va a ser muy interesante. O sea, usted piense que desde esta zona donde estamos ahora hasta los máximos ya hay un 30% de subida. Es decir, para retornar a los máximos Nvidia ya tendría que subir un 30%. Por eso es que les digo que vamos a entrar en un rango. No vamos a marcar máximos históricos pronto. No lo vamos a hacer porque debe subir 30% el precio de Nvidia para hacer máximos históricos. Entonces, eso creo que no va a ser lo que va a ocurrir y por eso es que hay que estar muy atento para aprovechar esos rebotes interiores que el precio puede ir teniendo. ¿Sí? Esto lo vamos a ir haciendo con los miembros del canal, donde les voy a subir actualizaciones todas las semanas. Por lo tanto, si le interesa hacer o este operativo o ir siguiendo Nvidia, bueno, lo invito a que se sume justamente a los miembros del canal. Muy bien, amigos, esa es mi opinión respecto de Nvidia y cuál va a ser mi operativa para los siguientes meses, cómo voy a tratar esta acción. De hecho, es de la misma manera que lo veníamos haciendo, operándola como un lateral, solamente que ahora el lateral va a ser mucho más amplio y eso puede dejar mucho más dinero porque los movimientos van a ser de un 20, de un 30%. Entonces, se vuelve realmente mucho más interesante y después a largo plazo hay que evaluar o analizar la empresa si se está produciendo una distribución que pueda hacer que la acción caiga de precio ya en un gráfico mensual. Porque no se olviden que luego de esto, luego que se distribuye en un semanal, también podríamos ir a visitar los promedios móviles en un gráfico mensual, que el más cercano que tenemos son los $94 y uno de los más lejanos son los $60. O sea, ya eso en un mensual estaríamos hablando una proyección entre 1 a 2 años a partir de ahora. Entonces ya es para más largo plazo, pero lo que van a tratar de hacer, a mi modo de ver, es distribuir en un gráfico semanal, seguir vendiendo, eh, obviamente, a largo plazo. Esto no es que van a vender y en 2 días caemos a $90, ¿sí? No sería la idea, porque imagínense, al ritmo que vamos, en una semana nos tiran, si viniésemos cayendo a este mismo ritmo, llegaríamos a los $50 en una semana. Y no funciona así. El mercado va a encontrar un soporte, va a empezar a entrar volumen comprador de gente que quiere comprar a precios mucho más interesantes, o las mismas empresas que vendieron acá en 147, 150, empiezan a comprar nuevamente y empiezan a distribuir lentamente. Así que esa es mi visión respecto de lo que va a pasar en Nvidia. Espero que les haya servido. Si es así, déjame un me gusta. Si tenés cualquier duda, cualquier pregunta, déjamelo acá abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo análisis. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.